Puntos clave o perlas de la parálisis de Bell. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con la definición. Primero, la parálisis de Bell va a ser la principal causa de parálisis facial y la definición va a ser una debilidad muscular regional de origen periférico y aparición súbita. Entonces esa va a ser nuestra definición. Esta va a estar relacionada con el virus del herpes. Entonces casi siempre o va a guardar relación con una infección de herpes. Y aquí tenemos que ver también dos síndromes, ¿no? Primero vamos a ver el síndrome de Ramsay-Hunt, en el que vamos a encontrar vesículas herpéticas en el conducto auditivo externo. Y también el síndrome de Melkersson-Rosenthal. Entonces, Melkersson-Rosenthal, lo que vamos a encontrar característicamente va a ser edema hemifacial. Esos son dos de los principales síndromes que hay que ver. Luego vamos a diferenciar entre una parálisis de origen central y una parálisis de origen periférico. Quedamos en la definición que en cuanto a la parálisis de Bell es una parálisis de origen periférico. Pero bueno, para hacer esta diferenciación clínica, básicamente lo que nos tenemos que fijar es en la frente del paciente, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestro paciente y en el caso de una parálisis de origen central, sí vamos a tener arrugas del paciente, ¿no? Entonces, central con C de con arrugas. Porque se dice que la parálisis de origen central sí respeta a la frente, ¿no? Entonces, respeta a la frente. En el caso de una parálisis de origen periférico, no va a tener ninguna clase de arruga en la frente porque no la respeta, ¿no? Entonces, parálisis periférica no respeta frente. Y ese es como nosotros podríamos diferenciar entre una parálisis de origen central y una parálisis de origen periférico. En el caso de la clínica, vamos a tener desviación de la comisura hacia el lado sano, porque es el lado del músculo que puede mover. Entonces tenemos la desviación hacia ese lado. Además también podemos tener lagrimeo del lado afectado por la misma afección del nervio. En el lagrimeo se dice que es lagrimeo como de cocodrilo o también de Bogarth. Y cinesias, que son movimientos, las cinesias son movimientos involuntarios, y también podemos tener ptosis palpebral, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra ptosis palpebral. De este lado, pues el paciente estaría normal, ¿no? Entonces del otro lado, el paciente normal con la boca desviada hacia el lado sano. Entonces esta sería como la forma, ¿no? Entonces la boca no se va a mover del lado enfermo, va a lagrimear de ese lado, va a tener ptosis palpebral de ese lado y bueno, y por lo mismo de que la boca se puede mover del lado sano, se desvía hacia ese mismo lado, ¿no? Entonces, esa sería la clínica que vamos a tener. En cuanto a determinar la altura, vamos a tener distintos tests. El primer test, bueno, dependiendo el nivel al que queramos encontrar la parálisis, el primero que tenemos que hacer es el test de Schirmer. Entonces, en el test de Schirmer lo que vamos a buscar es lagrimeo. Si el lagrimeo es mucho más abundante, quiere decir que hay una afección. Y quiere decir que al menos la afección está a nivel laberíntico. Entonces, Schirmer para nivel laberíntico. Después tendríamos que realizar el test del reflejo estapedial. Entonces, reflejo estapedial. Esto básicamente es con un sonido muy alto que tiene que producir molestia, ¿no? En caso de que no la produzca, quiere decir que también hay una afección y esta debe de estar al menos a nivel timpánico. Entonces, nivel timpánico en el caso de que tengamos un reflejo estapedial, ¿no? Entonces, esto se va a realizar en orden, como es en orden ascendente. El más bajo es el Schirmer, después el reflejo estapedial y después tendríamos que hacer una gustometría. En caso, ocialometría también, qué tanto saliva o qué tanto le sabe en los 2/3 anteriores de la lengua. En caso de que esto también se encuentre afectado, es el nivel más alto que puede haber, ya que es el nivel mastoideo. Y bueno, esa sería la forma en la que podríamos nosotros determinar la altura de nuestra parálisis de Bell. Vamos a tener la clasificación de Haus-Brackmann, la cual nos va a dividir la parálisis en 6 fases. Y esto pues va a tener básicamente un origen clínico. Entonces el nivel 1 va a ser normal y el nivel 6 va a ser una parálisis total. En el nivel 2 y 3 vamos a tener leve, pero en el 3 va a ser leve moderada. En el 4 ya va a ser moderada y en el 5 ya va a ser severa. Entonces la leve va a ser una asimetría que va a ser solo, bueno, vamos a notar nosotros solo la parálisis cuando se mueve el paciente. Esa simetría al mover
pero no es obvia. En la leve a moderada va a ser asimetría también al mover, pero aquí sí va a ser obvia. Entonces, en el 2, solo si nos fijamos, podemos nosotros percibir la parálisis. Y en el 3 ya no necesitamos fijarnos tanto, ya es un poco más obvia. En el caso de la moderada o la 4 va a ser asimetría en reposo. Y en el caso de la 5 va a ser pues que la boca no se mueve nada, ¿no? Ya se dice que hay una asimetría deformante. Entonces, boca no se mueve y ya es deformante. Para tratar la parálisis de Bell, lo único que tenemos que saber son los corticosteroides orales. Y como primera línea vamos a tener la prednisona oral. Entonces, prednisona vía oral va a ser el tratamiento de elección de esta patología. Normalmente se recuperan en 3 a 4 meses la gran mayoría de los pacientes. Estos corticosteroides los tenemos que dar por 48 a 72 horas. Recordemos, prednisona. Y solo le vamos a asociar un antiviral para herpes, en este caso aciclovir, en caso de que esté en una moderada, severa o total. Entonces aquí vamos a agregar aciclovir a nuestra prednisona vía oral. Entonces, prednisona 48-72 horas, agregándole aciclovir en caso de que se encuentre en una clasificación de House-Brackmann 4, 5 o 6. Y en caso de que necesitemos tratamiento quirúrgico, la de elección o la cirugía de elección es la descompresión del nervio facial. Y eso sería todo en cuanto a nuestra parálisis de Bell, un tema muy corto. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.